Muy bien, continuamos con este programa titulado Unidos TV Noticias a través de la pantalla de Unidos Televisión y así también vía streaming. Como lo habíamos anticipado en el bloque anterior, en este nuevo segmento, podríamos decir, donde me encuentro con quien es el empresario ambientalista Daniel Tosin. Daniel, un placer tenerte aquí en este programa titulado Unidos TV Noticias. Realmente vamos a entablar en este segmento charlas en donde la idea es que generen, digamos, en conciencia, que se pueda aprender y que sea, ¿no es cierto?, de un aprendizaje significativo para nuestra audiencia. Así que te doy la bienvenida aquí a través de la pantalla de Unidos Televisión. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que muy contento de poder ser parte de este proyecto de divulgación de una problemática tan importante y de las posibles soluciones. Bien, en Proyecto Argentina Verde, aquí tenemos un ejemplar aquí en pantalla, Proyecto Argentina Verde, algo que me llamaba la atención, donde uno pareciera que son dos mundos diferentes en lo que es el empresarial y el ambiental, para el que no conoce, pero esto no es tan así, ¿no? No. Ha habido siempre una barrera cultural al respecto, pero instalada como una consecuencia natural de las acciones que las empresas llevaron a cabo para poder hacer sus negocios. Bien. Y me estoy refiriendo precisamente a las grandes industrias que utilizaron recursos naturales como si fuesen infinitos. Entonces, esa disociación en los intereses que la humanidad debería haber tenido y sostenido siempre en su relación con las cuestiones ambientales, se vio distraída durante muchísimas décadas y pasó lo que pasó. Tenemos cambio climático y la transversalidad de los impactos que eso ocasiona afecta nuestras vidas. Algo que me llamaba la atención, uno cuando me tocaba, de cierta manera, me acerqué como por primera vez a lo que era el escrito en sí. ¿Cómo fue que nace esto? Y me gustaría para ir que la gente vaya entendiendo cómo fue el génesis de esta idea, un poco que me comentes cómo fue desde tu persona, cómo fue que inicia esto de Argentina, el proyecto Argentina Verde. Bueno, fundamentalmente nace por el espíritu emprendedor. Cuando transcurrieron 24 años de haber iniciado la búsqueda de una oportunidad de negocios y la descubro en las cuestiones ambientales y en la falta de soluciones que los problemas ambientales tenían por aquel entonces y aún tienen. Bueno, las circunstancias de la vida llevaron a que esa actividad que se llamó Ecología del Sudeste, una actividad que se desarrolló en el territorio provincial en más de 90 municipios, claro, con una prestación de 1.200 servicios semanales para logística y tratamiento de residuos patógenos. Bueno, yo quedo afuera de la actividad propiamente dicha, comercial, empresaria, y bueno, ese espíritu emprendedor me llevó a mirar hacia atrás y descubrir que los problemas que estaban en el año 95, ya habiendo transcurrido muchos años, claro, ya hablábamos del año 2012, seguían presentes. Muchos de esos problemas sin solución. Claro. Había también, aunque esas dificultades que se planteaban, digamos, de la continuidad de los inconvenientes, había un avance muy importante en los aspectos legislativos. El país había avanzado en esa línea de respetar fundamentalmente los acuerdos internacionales, los que se llevaron a cabo, se plasmaron en la Constitución del 94, pero con posterioridad siguieron incorporándose nuevos acuerdos, digamos, a posteriori, claro, de esa fecha clave que hizo que Argentina en su Constitución reconociera las cuestiones ambientales como derechos humanos, también propiamente dicha. Cuando yo descubro esa circunstancia, estas dos circunstancias,
me quedaba optar por emprender en lo convencional y lo tradicional relacionado con los negocios dentro de este rubro, o ir por otro camino que era la divulgación de este inconveniente, como una responsabilidad de un ciudadano que se comprometió en esa causa de ecología del sudeste y que había tanto por hacer que había que inspirar a otros, o emprendedores de negocios o sociales, para ir en búsqueda de las soluciones que estos problemas tienen. Ahí nace Proyecto Argentina Verde. No quise quedarme con esa experiencia incorporada, claro, y solamente comentaba a los amigos, Julián, ya viene el Daniel, no quiero, claro, seguir escuchando de esto. Claro, no. Entonces digo, bueno, esto hay que plasmarlo en un trabajo que sea una síntesis de toda la experiencia, pero que también sea una propuesta. Claro. Esta propuesta es un aporte a la matriz productiva nacional que se gestó en la provincia de Córdoba para el país y que tiene una fuerte impronta ambiental. Claro. Un respeto absoluto por el desarrollo de las economías regionales, pero fundamentalmente respetando el ambiente, lo que se denomina ahora el desarrollo sustentable. Claro. Me llamaba la atención esto de cuando iniciaba y leía en las primeras líneas de lo que era este proyecto Argentina Verde, esto de que quizás uno desde la ignorancia, y te soy franco y honesto en esto de quizás pensar el mundo empresarial y el mundo ambiental como dos cuestiones, digamos, ajenas, o que no tienen un punto de relación o que no tienen un punto de convergencia, me llamaba la atención. Y esto lo comentabas recién vos, te llevó muchos años poder llevar en adelante este proceso y poder también de cierta manera plasmarlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que en ese camino, como hacía referencia también, hubo una gestación de legislación internacional, claro, que facilitó el entendimiento. Porque hay que ponerse, a ver, para que los televidentes también nos puedan seguir el hilo. La ciencia, a solamente 25 años de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, denuncia la existencia del cambio climático como una consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero que la gran industrialización había digamos, en sus procesos productivos había ocasionado. Obviamente, para que eso ocurriera de esa manera, el consumo exacerbado que realizó el mundo y que aún hoy realizamos de todo lo que se produce ha obligado a depredar el ambiente, claro, utilizando los recursos como si no se acabaran nunca. Claro. Y esa etapa fue, digamos, deconstruyéndose a medida que el tiempo avanzó y que las tecnologías nos permitieron acceder a través de las comunicaciones, Internet fundamentalmente, a conocer que esos reclamos que hacía la ciencia no eran cuestiones ideológicas defendidas por un sector de izquierda o sectores de izquierda y que confrontaron para distraernos con la derecha capitalista. Ojo, capitalismo de izquierda, capitalismo de derecha. Por supuesto. Sirvió solamente para distraer, porque el problema ambiental, sostengo que no es un problema ideológico, sino que es un problema transversal a todos, que nos dejó en la puerta de la pandemia y nos dejó digamos, a nuestra capacidad de supervivencia. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y ahí aparecieron los problemas que los gobiernos, a los que no habían atendido los problemas de infraestructura sanitaria fundamentalmente, inclusive de la infraestructura para habitar una vivienda necesaria, nos dejó demasiado expuesto a todos. Y bueno, esa evolución que te decía, ese camino de aprender y conocer, identificar una realidad que existía en otros lados del mundo, al igual que en nuestro mundo cotidiano, hacía de alguna manera que nuevas generaciones obliguen a las empresas a mirar una forma diferente de realizar sus negocios. Claro. Al principio todo fue
en nombre de la economía. Se esclavizaron personas, se destruyeron pueblos, hambrunas. Actualmente hay países que tienen esclavitud para ejercer el desarrollo de sus economías. Y también, de alguna manera, la sociedad, cuando se manifiesta a través de las encuestas, serían estas encuestas de satisfacción al cliente, las empresas han descubierto de que una nueva generación viene exigiendo una mejor relación de los empresarios con el ambiente. Primero fue salir de esa cuestión, de esa mirada pura y exclusivamente economicista. Entonces, de esa cuestión, de esa mirada se pasó a empresas que atendían los negocios, pero también las cuestiones sociales. Claro. Y posteriormente, cuando se descubren de esos focus group, de esas entrevistas, del grado de conformidad del consumidor, van descubriendo que las cuestiones ambientales deben ser tenidas en cuenta. Y se pasa de una empresa socialmente responsable a una empresa de categoría B que involucra primero la sustentabilidad ambiental, lo social, más lo económico. Es decir, se revierte el concepto y se lo pone en otro plano, en otra dimensión, y nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras nietas van a tener la posibilidad de exigir a estas empresas productos ambientalmente sustentables. Tal cual. Me llamaba mucho la atención esto que comentaba, muy interesante, y para que la gente lo vaya teniendo en cuenta, podríamos decir, este pequeño prólogo que estamos realizando aquí en diferentes charlas. Veremos cuestiones legislativas en algunas cuestiones, estaremos seguramente abordando en próximas ediciones esto, y me llamaba la atención esto que comentabas, Daniel, y seguramente vamos a estar charlando en otras ediciones, lo que es la cuestión de las nuevas generaciones y cómo se va a empezar a trabajar y cómo empiezan a exigir. Me gustó mucho ese punto al que acabas de llegar. Sí, las nuevas tecnologías han traído los conocimientos, y nuestros jóvenes, nuestros chicos y chicas están atravesados por esos conocimientos. Las tecnologías, como hacía recién una referencia, por ejemplo, la Internet, obviamente ha sido generada por este mismo mundo empresario capitalista extractivista, pero a su vez le ha dejado una herramienta muy poderosa a nosotros, los ciudadanos comunes, para interactuar, conocer, y nuestros jóvenes realmente la aplican de manera sistemática y con amplias posibilidades de proyección, desde las cuestiones cotidianas a llegar a trascender en lo laboral. No existen más las fronteras para estas nuevas tecnologías, y eso creo que es todo un desafío. Hay un ejemplo en el mundo que es Estonia, de cómo aplicar las tecnologías para precisamente hacer toda una gran economía del país. Hoy Estonia es una gran exportadora de estos conocimientos y de un nivel de utilidad realmente con altos beneficios para la población. Bien. Daniel, ya casi estamos casi en horario para lo que es esta edición. Quiero agradecerte, y por supuesto a aquellas personas en esta pequeña introducción, si quieren, este pequeño génesis. Realmente es un placer, realmente este nuevo mundo al que nos acercamos y pretendemos que nuestra audiencia se acerque, que tiene que ver con la cuestión ambiental y los negocios, y podríamos decir, como lo dice la tapa del libro, una visión esperanzadora. Esta cuestión de que vamos a empezar a dialogar y vamos a empezar a compartir, como ya lo decimos recién, la cuestión legislativa y demás. Quiero agradecerte, Daniel, por la oportunidad de poder conocer, y una persona que haya trabajado tanto en esta cuestión, que tenga la deferencia de decir, bueno, estar aquí presente para el equipo Unidos Televisión, y particularmente para mí es un placer.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí también lo es, y esto es de alguna manera una retribución también a todos los que han sido parte de un proyecto que inició hace muchísimos años y que, bueno, juntos hemos avanzado. Cada uno desde, digamos, como observador, muchos, a mí me tocó ser un actor en esto y quiero de alguna manera hacer un aporte a lo que viene y también contarles que hay, como decías vos, una esperanza en todas estas cuestiones. Daniel Tosen, aquí en los estudios de Unidos Televisión, nos reencontramos el martes que viene, ¿no? Nos reencontramos el martes que viene y hay muchísimos temas para hablar. Así es, nos vamos a una pequeña pausa. Muchísimas gracias, Daniel.